Estamos en la lista de reproducción número 3 y trabajamos la tarjeta de ejercicio número 2. Este ejercicio está relacionado con condicionales compuestos y este ejercicio nos plantea lo siguiente. Elaborar un algoritmo para un trabajador que necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera. Si trabaja 40 horas o menos, se le paga $300 por hora. Si trabaja más de 40 horas, se le paga $300 por cada una de las primeras 40 horas y $500 por cada hora extra. En resumen, este algoritmo nos dice que hay que calcular el salario semanal de un trabajador. Si trabaja 40 horas o menos, se le pagan $300. Si trabaja más de 40 horas, se le paga $300 a esas primeras 40 horas y $500 por cada hora extra. Es decir, después de las 40 horas se le empieza a pagar $500. Pero antes de desarrollar este algoritmo, veamos los pasos para la solución. Nos preguntamos qué debemos hacer. Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. Es decir, que vamos a escribir los valores de forma literal. También podemos encontrar, en caso tal de que yo deba inicializar las variables, pues me pregunto cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario. Encontramos como respuesta que aquí es donde entra la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. También nos dicen aplicar operaciones aritméticas y como respuesta obtenemos que se debe tener presente la implementación de operaciones aritméticas, ya sea fuera de la estructura, en las instrucciones internas de la misma o en ambos frentes. También nos dicen definir la estructura algorítmica y aquí nos dicen poner en práctica la estructura condicional compuesta para evaluar los datos que ingrese el usuario. Y por último podemos encontrar la interpretación correcta de la condición o expresión lógica y nos dicen que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional compuesta debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de dato explícito como son el verdadero y o el falso. Y ahora sí, por último tenemos que mostrar la información por pantalla o por consola y nos dan como respuesta mostrar la información final al usuario cuando trabaja más de 40 horas como también cuando trabaja 40 horas o menos. Entonces aquí podemos visualizar la construcción de nuestro algoritmo paso a paso. Ahora a ese algoritmo hay que darle vida y eso lo hacemos con la ayuda de nuestro editor de código y además con la ayuda de nuestro pseudocódigo. Y a este algoritmo le vamos a dar el nombre de salario semanal. Empezamos con nuestro comentario, definir variables o constantes. Y aquí vamos a definir una serie de variables. Palabra clave de definir. La primera variable va a ser horas, día, coma. La segunda variable va a ser días, semana, coma. Y la tercera variable va a ser horas, semana. Del tipo de dato real. Nuevamente palabra clave definir, salario semanal. Y la segunda variable va a ser horas extra. Tipo de dato real también. Y aquí nos vamos con pago fijo, coma y pago extra. Tipo de dato real, punto y coma. Bueno, y aquí nos sale este error porque el nombre del algoritmo no se puede llamar igual que una variable que esté en ese mismo algoritmo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Salario semana trabajador. Y ahora ya lo solucionamos. Y aquí tenemos 3 líneas de código para una serie de variables. Estas variables las pueden definir en una sola línea de código, pero yo por visibilidad del video las definí en 3 líneas. Posteriormente seguimos con el tema de inicialización. Inicialización de variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Y decimos ingrese la cantidad de horas que trabaja al día. 2 puntos espacio. Y eso lo almacenamos gracias a mi palabra clave leer en horas día. Punto y coma. Posteriormente palabra clave escribir nuevamente. Ingrese la cantidad de días que trabaja en la semana.
dos puntos espacio, gracias a mi palabra clave leer, lo almaceno en días, semana, punto y coma. Aquí un comentario que diga procesos aritméticos. Y en este proceso vamos a decir que las horas de la semana las vamos a obtener de las horas que trabaja el día por los días que trabaja en la semana, que lo tenemos en días semana. Y ya este proceso aritmético me va a dar las horas que él trabaja en la semana. Posteriormente un comentario que diga estructura condicional compuesta. Palabra clave sí, y la expresión lógica va a decir lo siguiente. Si las horas que nuestro trabajador trabaja a la semana son menores o iguales a 40, entonces, si esto se cumple, aquí podemos ver lo que hace mi editor de código. Como siempre, autocompletar la palabra clave entonces, el tema de la indentación y el tema de cerrar la estructura condicional compuesta. Entonces, si esto se cumple, vamos a hacer un comentario que va a decir procesos aritméticos nuevamente. Y va a decir salario semanal va a ser igual a las horas que trabaja en la semana multiplicado por $300. Y eso me va a dar el salario de esta persona de forma semanal si trabaja 40 horas o menos. Ahora damos enter y me fijo que esté al mismo nivel de la palabra clave sí. Y aquí agrego la palabra clave si no. En caso tal de que la expresión lógica anterior no se cumpla, entonces se van a ejecutar estas instrucciones internas. Y aquí vamos a hacer otro comentario para ser mucho más precisos, que va a ser procesos aritméticos. Y empezamos con nuestra primera variable, pago fijo. Va a ser igual a ¿qué? A 40 por 300. ¿Por qué 40 por 300? Porque si yo ejecuto las instrucciones internas que tiene este si no, yo ya aquí estoy seguro que no se cumplió esta condición lógica. Entonces eso quiere decir que él trabajó más de 40 horas. Como mínimo trabajó 41 horas. Pero el pago fijo que me dice el problema es que por las primeras 40 horas yo le pago $300. Las horas que superen las primeras 40 se consideran como horas extra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para yo obtener esas horas extra voy a hacer el siguiente proceso. Las horas que él trabajó en la semana las tiene acá. Y a esas horas que él trabajó en la semana yo le voy a restar 40. Y al restarle esas primeras 40, lo que quede o lo que se almacene después de este proceso en la variable horas extra son las horas extra que él trabajó, ya sea 1, 2, 3, 4. Yo solo con hacer esta operación aritmética le estoy diciendo, bueno, retira las primeras 40 horas y lo que te quede, agrégalo o asígnalo a la variable horas extra. Pero estas horas extra acá, en esta parte de procesos aritméticos, voy a decir lo siguiente. Horas extra va a ser igual a 0, es decir, yo la estoy inicializando en 0. Y ahora sí ya podemos obtener el pago extra. Y el pago extra va a ser igual a ¿qué? A las horas extra multiplicado por 500. Y ya esta operación aritmética me da el valor del pago extra. El pago fijo lo obtengo por las primeras 40 horas con un valor de $300. El pago extra lo obtengo con las horas extra multiplicado por $500 cada hora extra. Y las horas extra yo las obtuve gracias a las horas que él trabaja en la semana, y a esas horas que él trabajó en la semana le resté las primeras 40. Y además horas extras yo la inicialicé en 0. Se debe inicializar en 0. Ahora podemos obtener salario semanal. Ese salario semanal va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al pago fijo más el pago extra. Punto y coma. Entonces aquí podemos ver que si se cumple esta expresión lógica, va a obtener un pago fijo solamente. Pero si no se cumple esa expresión lógica, entonces viene acá y va a tener un pago fijo más un pago extra. Y ese pago extra como mínimo es de 1 hora extra. Es decir, cuando entre a esta condición, como mínimo tiene 41 horas, como mínimo. Pero eso depende de lo que el usuario nos ingrese. Entonces salimos de esta estructura y hacemos otro comentario que diga mostrar información por consola.
Aquí palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, para que nos separe la sección donde pedimos datos al usuario y la sección donde mostramos datos al usuario. Y lo interesante acá es que vamos a hacer nuevamente un condicional compuesto. Palabra clave sí, y la expresión lógica va a ser la siguiente. Si las horas extra son diferentes de 0, y como tengo el diferente o el distinto, doy aquí en operadores y aquí lo tengo en distinto. Damos clic y cerramos esta pestaña y agregamos el 0. Si horas extras es diferente de 0, si esa expresión lógica se cumple, entonces mi editor de código me ayuda a autocompletar el entonces, a hacer el tema de la indentación y a cerrar la estructura. Entonces, si esto se cumple, vamos a mostrar una información. Palabra clave escribir, punto y coma. Horas semanales. Dos puntos espacio. ¿Dónde tengo eso? En horas semana. Y lo concateno nuevamente y dejo un espacio con la palabra horas, punto final. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Y decimos horas extra, dos puntos espacio y lo concateno con la variable horas extra y eso lo concateno con la palabra horas, punto final. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos pago extra. Dos puntos espacio, pero dentro de paréntesis ponemos 500 por hora para que sepamos que pagan 500 por hora y eso lo tenemos en la variable pago extra y lo concateno con la palabra dólares. Dejo un espacio y agrego la palabra dólares, punto final, nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos pago no extra. Y dentro de paréntesis colocamos 300 por hora. Dos puntos espacio y concateno con la variable pago fijo, porque ahí tenemos el valor de las primeras 40 horas. Y eso nuevamente dejo un espacio y lo concateno con la palabra dólares. Punto final. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos salario semanal. Dos puntos espacio, concateno, y eso lo tengo en salario semanal y concateno nuevamente, dejo un espacio y agrego la palabra dólares, punto final. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Si esta condición lógica se cumple, que es que las horas extras sean diferentes de 0, entonces eso quiere decir que el trabajador en la semana trabajó más de 40 horas. Y le vamos a mostrar horas semanales, horas extra, la cantidad, aquí el pago por extra y aquí el pago por no extra, es decir, las fijas. Y por último le entregamos su salario semanal. Pero todo depende de esto, que horas extra sea diferente de 0. Porque aquí inicializamos en un primer momento. De entrada él tiene 0 horas extra. Y si él sigue quedando con ese valor, entonces eso quiere decir que no hizo extras. Entonces, si eso no se cumple, en caso tal de que no hizo ninguna extra, me debo fijar que esté al mismo nivel de la palabra clave sí. Y esta es la palabra clave si no. El editor de código me ayuda con la indentación. Y agregamos la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Y decimos horas semanales. Dos puntos espacio y lo concateno con la variable hora semana y nuevamente concateno un espacio con la palabra horas. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos salario semanal dentro de paréntesis 300 por hora, dos puntos espacio y concateno con salario semanal y concateno con la palabra dólares. Punto final y hago esto un poquito más pequeño. Entonces aquí podemos ver si esta expresión lógica me retorna un falso, va a venir acá y ejecuta estas dos líneas de código. Lo importante y lo interesante de esto es que estamos utilizando un condicional en un primer momento para hacer procesos aritméticos, pero también puedo utilizar un condicional compuesto o simple, pero en este caso es un compuesto, para mostrar información por pantalla o por consola. Y eso realmente es valioso porque cuando estemos trabajando con librerías como React o frameworks como Angular, vamos a utilizar un operador que se llama el operador ternario y eso nos sirve para renderizar información al usuario. Entonces este ejercicio nos sirve para ver eso, que los condicionales, en cualquiera de los condicionales, no solo hacemos procesos aritméticos, sino que también podemos mostrar información. Ahora damos clic en ejecutar y vamos a ver si esto funciona bien. Cantidad de horas que trabaja al día, digamos que 8.
días que trabaja la semana, digamos que 5 en este caso, y aquí podemos ver primero el espacio que me separa la sección de pedir datos y la sección de mostrar información. Posteriormente tenemos que trabajó 40 horas a la semana y ese salario semanal es de $12.000. Si damos clic en reiniciar, tenemos que nos piden ingresar la cantidad de horas que trabajamos al día, 8, pero aquí ya trabajamos 6 días. Y aquí tenemos horas semanales, 48, horas extra, 8, pago extra, $4.000, pago no extra, $12.000 y salario semanal, $16.000. Entre extras y pago fijo o no extras. Y tiene razón, las primeras 40 horas son fijas y aquí tenemos 8 horas extra. Entonces este algoritmo está funcionando correctamente. Cerramos consola y damos clic en guardar como. Aquí estamos en el ejercicio anterior. Nos tenemos que crear una carpeta que diga 02 ejercicio 2. Damos clic ahí. Ahí tenemos la tarjeta de ejercicio 2 y este algoritmo lo vamos a guardar como 01- salario semanal trabajador. Damos enter y ahí ya podemos continuar.